Vamos a hablar con un colega, no es la primera vez que podemos conversar con él para que nos cuente cómo está hoy por hoy esa vecina provincia, no tan cara a nuestros sentimientos. Estamos con el señor Jorge Morello, comunicador social, periodista, que nos va a contar qué tal está todo por ahí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Ahora en esta fase uno que lamentablemente tienen que padecer las restricciones que implica todo esto, ¿no? Sí, y bueno, tenemos algunas medidas que se han dado por parte del gobierno de la provincia cuando se anunció esto para sectores determinados que en definitiva son los que están dentro del marco de la ley de ayuda, no solamente a través de sus subsidios, sino también, también en cuestiones relacionadas con los impuestos, pero tenemos este otro sector que es el que se gana los pesitos todos los días, que por ahí está impedido de ir a trabajar hoy o que no ha podido visibilizar todo lo que tiene, que va a complicarse mucho más, ¿no? ¿Y cómo se ha tomado esta nueva etapa de cuarentena, en este caso en Chaco, Jorge? Bueno, no con la rigurosidad que tienen Ajá, ustedes. Por sí. suerte, esta provincia que el año pasado, ¿te recordás? Estuvimos por lo menos, no te quiero mentir, pero 4 o 5 meses estuvimos en el tercer lugar en índices de gravedad, de contagios y de situaciones complicadas. Hoy no, hoy afortunadamente la provincia de Chaco es una de las provincias que en el cuadro de la República Argentina estamos en amarillo, es decir, que la situación no es tan grave. De todas maneras, tuvimos ayer 194 casos, pero esto indica un 10% menos, está bajando los casos de contagio, pero lamentablemente están subiendo los fallecimientos. Estamos con un promedio los últimos 7 días de 5 a 6 personas que pierden la vida, con lo cual es muy alto, ¿no? Independientemente de los niveles de contagio que están, como te dije, ha bajado el 10%. Lo que se está haciendo, sí, hay que reconocerlo, es una vacunación bastante intensa. Ya se vacunaron casi 200.000 personas en la provincia del Chaco, que no es No un es un número dato para... menor, sí, sí. No es un número menor, ¿no? Porque casi el 17-18% de la población. Llegaron ayer 17.400 vacunas Sputnik, primer componente, que lo van a afectar a la gente que ya está con turnos para vacunarse y a personas entre 19 y 50, 18 y 59 años que tengan problemas de morbilidad, enfermedades de base, factores de riesgo, entre otras cosas, lo cual también es una situación medianamente auspiciosa, ¿no? Pero en general el impacto que estamos sufriendo todos los lugareños, formoseños, chaqueños y argentinos en general, es el impacto que esta pandemia está trayendo en la economía y la disyuntiva de aquellos que tienen la responsabilidad de conducir los destinos, tanto de las provincias como del país, de apostar al cuidado, a los protocolos sanitarios o a la pandemia económica, que ya estamos encima de ellas, ¿no? Sí, Con la tal mitad cual. de la población bajo los índices de pobreza, con 1 millón de puestos menos de trabajo el año pasado, con un derrumbe de 20 o 30 mil pequeñas y medianas empresas, que se tendrá que contemplar y buscar el equilibrio, una situación bastante difícil, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, nos preguntamos qué se permite habilitar o qué está habilitado y qué no. Mira, Si podés estamos acá, profundizar, sí. te doy cuáles fueron las últimas restricciones. Tenemos que la gastronomía puede trabajar de las 8 a las 24 horas, ¿no es cierto? Con turnos, con limitaciones de capacidad en función de las posibilidades edilicias que tengan cada uno de estos restaurantes o bares o confiterías. El tránsito, ¿no es cierto?, está limitado de 6 a 10 de la noche. Los hasta 20 personas pueden reunirse en espacios abiertos, en lo que implica reuniones familiares, conservando siempre los protocolos de seguridad y sanidad que está imponiendo el gobierno. Después las iglesias y cultos están al 50% con un máximo de 2 horas. No pueden estar más de 2 horas en el culto o en la misa que se esté realizando. Después tenemos, como te dije, restricciones de 22 a 6 de la mañana con obligatoriedad, ¿no es cierto?, de permisos para aquellos que tienen que hacerlo fuera de ese horario, que sean
personas que estén afectadas a algún servicio necesario. Después tenemos también la obligatoriedad de un permiso de ingreso para la provincia, como tenían ustedes, no tan duro como el que tenían ustedes, porque esto se gestiona a través de tu gobierno digital acá en la provincia, mientras que el transporte en general permite, está funcionando, ¿no? De 6 a 21, con el 100% de pasajeros sentados en el área metropolitana, no permiten parados, y mientras el turismo es más o menos como en todo el país, no permiten grupos de egresados ni contingentes que puedan salir o entrar a la provincia. En términos generales, está acompañando las medidas que hay en el país. En cuanto a la escolaridad, hay un análisis bastante puntual de cuál es la situación, la estructura edilicia, las posibilidades que tienen cada una de las instituciones educativas, y en función de eso le han dado facultades a las direcciones de los colegios para operar en consecuencia, ¿no? Donde haya 3 burbujas que hay contagios ya los cierran o los aíslan. Algunos colegios tienen una clase presencial por semana, lo cual es bajísimo porque esto nos da un promedio de 28 clases en todo el año, prácticamente un año perdido también, u otro año perdido. En otros tienen una semana sí, una semana no, de manera que es bastante heterogéneo, ¿no? El funcionamiento de las clases, pero siguen siendo presenciales, no están suspendidas. Y en algunas localidades donde ha habido un marcado aumento de casos, las clases se han transformado en virtuales, como ya las conocemos todos, ¿no? Claro, sí. Jorge, bueno, el transporte en este caso tienen conexión con otras provincias, con otros puntos del país. Sí. Con los controles correspondientes. No lo han cortado como en otros lados o como tuvieron ustedes en algún momento. No. Acá, como seguimos teniendo, de hecho. Como siguen teniendo, sí, correcto. Cual. No. Incomunicados. Pero, claro, fíjate vos qué paradójico todo esto, ¿no? Cuando nosotros estábamos en una situación de gravedad, ustedes tenían la provincia cerrada casi no tenían casos. Sí. Tomaron los recaudos necesarios, cerraron una provincia y hoy la situación de ustedes es mucho más grave que la nuestra. Te comento las interpretaciones que se dan, ¿no?, desde el Consejo de Atención a la Emergencia, siempre dejan claro, inclusive el ministro de Gobierno, que esto podría haber seguido de la misma manera que se inició, de una manera más que tranquila, con muy pocos casos, pero que a través del fallo de la Corte, la posición de la oposición, valga la redundancia, y también, bueno, una campaña nacional de medios siempre utilizan la misma frase, ¿no?, con sus aliados locales, generó que esto se dé, y siempre responsabilizan a la oposición por los muertos que hay. Hay campañas, inclusive, digo, porque no es que un vecino sale a colocar un cartel, hay carteles impresos que se colocan con un montón de papeles que dan vuelta a la ciudad según la temporada, en donde ponen nombre de referentes de la oposición y los señalan como, en este caso, los instigadores de todas las muertes que hay en Formosa, ¿no? Es una situación un poco delicada, por así decirlo, pero en este ambiente estamos hoy por hoy. Sí, es cierto. Mira, yo después de 37 años de periodismo, que no es poco, a mí me alarma estas desavenencias, estos dimes y diretes y estos encontronazos entre unos y otros, y que no reconozcan con sensatez y con sentido común que el enemigo no es el otro, no es la oposición, no es el que piensa diferente con nosotros. Hoy el enemigo común es el COVID-19, el COVID, el virus, ese es el enemigo. Pero parece que no toman conciencia de esta realidad, los que sean, ¿eh? Tal cual. Jorge, muchas gracias por la conexión, ¿eh? Sabemos que tenés tu agenda más que llena de actividades y te diste tiempo para conversar una vez más con nosotros, ¿no?, para tener una visión un poco más amplia de lo que pasa en otro punto de la Argentina. Bueno, dale, cómo no, con mucho gusto cuando tengan alguna necesidad de contacto con nosotros acá en el Chaco, a tus órdenes. Bueno, conversábamos con Jorge Morelo, periodista de Chaco. No es la primera vez que lo hacemos, siempre tratamos de tener un puntito así en cada territorio para que ustedes tengan de información, digo, ¿no?, para que ustedes estén de primera línea y teniendo este contacto con todo lo que pasa, ¿no?, porque no somos una isla.